La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto acompañarles una vez más en Somos Parte de la U. Yo soy Sofía y de verdad me alegra mucho estar aquí con ustedes. Y yo soy Luis Alfonso. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Sofía, qué bonito volver a coincidir aquí en cabina. Tenía rato de no venir. Sí, Luis, siempre es un gusto. Y hoy tenemos un programa que promete mucho, porque vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, la inclusión, pero especialmente el empleo para personas en situación de discapacidad. Así es. Y para hablar de este tema tan relevante, hoy nos acompaña don Álvaro Mendieta Vargas, un politólogo costarricense con más de 40 años de experiencia trabajando en políticas públicas y derechos humanos. Él ya ha venido aquí al programa y por eso esta vez queremos hablar un poco más sobre derechos laborales. Don Álvaro ha trabajado asesorando a la presidencia y a varios ministerios y ha participado en decisiones importantes que impactan la vida de muchas personas. Además, fue parte del equipo que trabajó en la creación de la ley 7600, la primera ley que se encargó de velar por los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica. Esto se logró en solo 2 años gracias al trabajo del equipo del que don Álvaro formó parte. Hoy queremos entender algo muy importante. ¿Qué pasa con el empleo? Porque tener trabajo no es solo ganar dinero, también es tener independencia y oportunidades. ¿Hay autonomía sin trabajo? De eso vamos a hablar hoy, Sofi. Y aunque existen leyes, sabemos que todavía hay muchas barreras. Por eso, esta conversación es tan necesaria. Hay una gran cantidad de desempleos en la población con discapacidad. Y esto se vuelve más grave cuando hablamos en específico de mujeres con discapacidad que no encuentran un trabajo. Como ya vos lo dijiste, Luis Alfonso, hay leyes que protegen a las personas con discapacidad, pero realmente se hacen valer esas leyes. De eso y más vamos a comenzar, pero bueno, sin más retraso, recibamos a don Álvaro, que ya está aquí con nosotros. Don Álvaro, bienvenido a Somos Parte de la U. Y muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Luis Alfonso, por la invitación, a Paolo en cabina, a Kenneth y a Elena, muchas gracias por volverme a invitar a Somos Parte de la U, y para mí siempre es un gusto venir aquí a conversar con ustedes dos. Don Álvaro, desde su experiencia, ¿por qué el factor
del desempleo es tan importante para las personas con discapacidad? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante y muy profunda, Sofi. Según la encuesta nacional de discapacidad del año 2023, el 40% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas. O hay que agregar un nuevo factor que el INEC ha introducido respecto de la tasa de desempleo, que es o que han dejado de trabajar o que han desistido de buscar empleo. O sea, se han frustrado tanto y no encuentran empleo que deciden dejar de buscar trabajo. Esos son temas muy profundos para toda la población, con o sin discapacidad, para todas las personas en edad de producir. Vos y Luis saben que en Costa Rica el rango de edad para incorporarse al mercado formal de trabajo, y subrayo, formal de trabajo, después vamos a hablar de eso, es entre los 15 y los 65 años de edad. Pero bueno, en el caso de las personas con discapacidad, tenemos varios factores. En primer lugar, y aprovechando que estamos aquí en la U, en la querida Universidad de Costa Rica, una de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para conseguir trabajo empieza mucho antes en sus vidas. Empieza con limitaciones, con dificultades, con barreras que les impone el entorno del sistema educativo. Para no hablar de las barreras del transporte, para desplazarse a la escuela, al EVAIS o a la universidad o al centro de trabajo. Y cualquier persona, Sofi, cualquier persona, Luis, con o sin discapacidad, que tiene, que el entorno le ofrece barreras para acceder a educación de calidad, pues también en consecuencia directa va a tener dificultades para insertarse en el mercado formal de trabajo. O sea, si uno no tiene buena educación, buena preparación, habilidades blandas y el desarrollo de muchas destrezas que se logran desde la casa en primer lugar, pero que se profundizan y se desarrollan en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los programas de capacitación del INA, etcétera, etcétera, pues es muy difícil encontrar un trabajo. Ese es un primer factor, Sofi. El segundo, que me parece a mí que es muy importante, es que, me estaré adelantando a las conclusiones que seguro vamos a hablar en el programa de recomendaciones, es que también nos falta mucho desarrollar campañas de información, de comunicación dirigidas a los empresarios y las empresarias para informarles adecuadamente sobre el potencial productivo de las personas con discapacidad, porque normalmente se tiende a pensar que las personas con discapacidad somos muy inútiles, muy incapaces, muy improductivos, muy dependientes, que somos un riesgo de accidente laboral para la empresa, y entonces ahí hay una barrera actitudinal, que ya lo hemos hablado en el pasado y se ha hablado mucho acá en el programa, que es el temor de relacionarse con personas con discapacidad, a lo que hemos llamado como barrera actitudinal, que es probablemente la barrera más difícil de todas que enfrentamos las personas con discapacidad. Se habla de que solo una parte de esta población no quiere trabajar. ¿Qué está pasando con quienes quedan afuera? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Sofía. Las personas que quedan excluidas del mercado formal de trabajo, que creo que es entonces necesario que lo caractericemos un poquito. Existen dos mercados de trabajo, el mercado formal y el mercado informal. El mercado formal es aquel en donde trabajas en una empresa, valga la redundancia, formalmente constituida, que tiene personería jurídica, que paga impuestos, que paga las cargas sociales, o sea, que paga seguro social, que paga la cuota del Banco Popular, de Limas, etcétera, etcétera.
la cuota del INA, que es lo que se conoce como las cargas sociales, ¿verdad? Que son contribuciones, algunos dicen que son impuestos indirectos, a las empresas y a los trabajadores precisamente para estar en el mercado formal de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas? De muchas que te protegen las leyes y sobre todo que estás cubierto por la seguridad social, ¿verdad? Por los servicios de salud, de enfermedad, maternidad y posteriormente, al final de tu vida productiva, estás cubierto por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Es decir, tienes derecho a una pensión. Ese básicamente es el mercado formal. Y el mercado informal es el que es todo lo contrario, ¿verdad? Donde se trabaja pulseándola, como se dice comúnmente, se trabaja pellejeándola, como se dice comúnmente, en donde no hay contrato de trabajo, donde no hay garantías laborales y mucho menos las garantías sociales, ¿verdad? Que mencionábamos anteriormente. Entonces, las personas que quedan fuera, personas con o sin discapacidad, Sofi y Luis, muy importante, que quedan fuera del mercado formal de trabajo, tienen básicamente dos opciones. Una, que es buscar empleo por su propia cuenta, de manera autónoma, por ejemplo, a través de un emprendimiento que hablábamos temprano, o incorporarse al mercado informal de trabajo, que es el que no tiene garantías. Y la tercera opción, cuando no hay la posibilidad de capacitarse y de acceder a recursos productivos para crear un emprendimiento, que es muy difícil para personas con discapacidad y sin discapacidad. Ser emprendedor es bastante difícil. La otra opción es tener que recurrir a los programas de asistencia social del Estado, las pensiones del IMA, las pensiones del régimen no contributivo, o permanecer dependiendo de la familia que cada uno de nosotros tiene. Entonces, efectivamente, cuando no se encuentra trabajo, incluso en el mercado informal de trabajo, el panorama es bastante complicado, Sofía. Antes de leyes como las 7600, ¿cómo era el acceso al trabajo para las personas con discapacidad? Bueno, está muy directamente relacionado con la respuesta anterior. Antes de leyes como la ley 7600, el trabajo para las personas con discapacidad era básicamente en el mercado informal de trabajo, que como dijimos antes es el que no tiene garantías sociales, es el que no hay contrato de trabajo, donde hay mayor desprotección, ¿verdad? Mayor desprotección o menor protección social para el trabajador con o sin discapacidad. Entonces nos acostumbramos mucho a ver trabajos como de vendedores de lotería, como ascensoristas. Tal vez ustedes no habían nacido cuando los ascensores no eran tan automáticos, ¿verdad? Entonces había personas que eran operadores de ascensores, trabajos de recepcionistas, trabajos de telefonistas. Las personas con discapacidad también trabajaban mucho como telefonistas, contestando teléfono en una empresa o en una oficina. Eso fue evolucionando afortunadamente y hoy tenemos, bueno, gracias entre otros factores al efecto, al impacto de la ley 7600, que ahora el 29 de mayo cumple su 30 aniversario de promulgación, más personas con discapacidad han podido tener acceso, efectivamente, como vos decías, Luis, a programas de formación y de capacitación para el empleo. Y bueno, y aprovechando que estamos aquí en la U, a mí siempre me gusta reconocer que el apoyo valiosísimo de programas como el CASET, como el PROIN, como el PROLAVA, le permiten a personas con discapacidad pues alguna salida, alguna colocación en el mercado formal de trabajo, ¿verdad? Después de la ley de 7600, ¿qué cambios reales se dieron en el acceso al empleo? Pues yo creo que muchos, Sofi. Como veíamos antes en el panorama anterior, antes de la ley, no estoy diciendo que la ley es una varita mágica, ¿verdad?, que transformó el ámbito educativo y del empleo para las personas con discapacidad, ni muchísimo menos, pero la ley sí es un hito importante porque creó condiciones normativas y técnicas a través de su reglamento
y para facilitar el acceso a la educación, a la formación para el empleo para las personas con discapacidad, y un resultado esperado que sí se dio de eso es que entonces más personas que tuvieron acceso a la educación y a la capacitación para el empleo se colocaran en el mercado formal de trabajo, es decir, encontraran trabajo. Pero efectivamente los datos siguen siendo muy negativos, ¿verdad? Ustedes lo acaban de expresar muy bien. El 40% de las personas con discapacidad tiene trabajo respecto del 65, 2/3 que decía Luis, que está muy bien, que es más o menos 65-66% de las personas que no tienen discapacidad. Es decir, hay una brecha muy grande entre las personas con discapacidad que tienen empleo y las personas que no tienen discapacidad que sí tienen empleo. Pero bueno, la ley creó condiciones para la adaptación de puestos de trabajo. Antes de eso se creó a través de la ley 7092 un incentivo fiscal dirigido a las empresas para que contrataran personas con discapacidad y para que hicieran adaptaciones al puesto de trabajo. Ese incentivo básicamente establece que para la contratación de una persona con discapacidad, la empresa puede deducir del pago del impuesto de la renta el equivalente al doble a los salarios, a las bonificaciones, a las regalías, a los aguinaldos, etcétera, que se le pague a ese trabajador o trabajadora con discapacidad, por una parte, y por otra parte, puede deducir del pago del impuesto sobre la renta la inversión, porque esa es una inversión, que haga en adaptación de puestos de trabajo, maquinaria, equipo, software especializado para, por ejemplo, para trabajadores y trabajadoras ciegas, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser deducido del pago del impuesto sobre la renta. Después viene la convención y otras leyes como la de empleo reservado, que lo que hacen es incentivar efectivamente que haya más oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. Pero la brecha se ha ido cerrando. Muy lentamente, sí, muy lentamente. Más de lo que quisiéramos, pero que sí ha habido avance en la inclusión laboral de personas con discapacidad, y no se le atribuye exclusivamente a la ley 7600, por supuesto que no, pero que ha sido un factor muy importante. A pesar de las leyes, todavía hay muchas dificultades. ¿Por qué cuesta tanto que estas oportunidades sean reales pese a la existencia de leyes? Vamos a ver, las leyes es un marco normativo. Define el Estado por medio de una política pública, de una legislación, define que el tema del desempleo de las personas con discapacidad es un asunto público de la mayor importancia, que requiere la intervención del Estado y de otros actores, como la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, las organizaciones que también forman para el empleo de las personas con discapacidad, pero es un trabajo que requiere una gran sincronización, que requiere una gran coordinación, que requiere una gran armonización. Y eso en la práctica, no solo en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, pasa también con las políticas de igualdad de género, pasa con las políticas de niñez y adolescencia. En el caso de estados como el costarricense, la coordinación interinstitucional y entre las instituciones del Estado, pues, y la coordinación intersectorial entre el Estado y los otros sectores, como dijimos, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, cuesta mucho. En el caso del empleo, te repito, si bien hemos ido avanzando en la inclusión educativa y de formación para el empleo de personas con discapacidad, y se han creado oportunidades de empleo en la empresa privada y en el Estado también, no todas las que podría otorgar el Estado, dicho sea de paso, yo sí siento que la brecha se ha venido cerrando, ¿verdad? Se ha dicho que no es la discapacidad el problema, sino las barreras. ¿Cuáles son esas barreras en el empleo?
Efectivamente, Sofi, el problema no está en la persona con discapacidad. Y no es que no sea importante, ¿verdad? No es que no sea importante si yo soy ciego o si soy sordo o tengo una discapacidad cognitiva o tengo una discapacidad psicosocial o utilizo una silla de ruedas para desplazarme. Eso sigue siendo importante, pero ya no es lo central. En el modelo social de discapacidad y los derechos humanos, lo importante es que identifiquemos cuáles son esas barreras, Sofi y Luis, y audiencia de Somos Parte de la U, para que o las eliminemos del todo, si es que es posible, o para que reduzcamos el efecto, el impacto que esas barreras producen, en este caso, en la inclusión educativa, en la inclusión, en la formación para el empleo y en la inclusión en el mercado formal del trabajo, o por el contrario, creemos en la otra dirección, servicios de apoyo, soporte de apoyo, tecnología, que no necesariamente es alta tecnología, también estamos hablando de baja tecnología, no solo estamos hablando de tecnologías muy costosas que cuestan mucha plata, sino también estamos hablando de tecnologías incluso más elementales, más sencillas, incluso algunas de carácter artesanal. Pero mientras no identifiquemos esas barreras, mientras no las removamos o al menos minimicemos el impacto que esas barreras producen para que más personas con discapacidad tengan trabajo, no vamos a crear más rápidamente, oportunidades de inclusión laboral. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas barreras? Ya las hemos hablado, digamos, las de acceso a la educación, a la formación para el trabajo, pero si vos tenés, por ejemplo, si vos utilizas una silla de ruedas para desplazarse, y en la acera que pasa por tu casa o la que pasa por el trabajo no hay rampas o está en mal estado, o el bus que pasa, la ruta que te sirve para ir al trabajo, la plataforma para poder subirse en una silla de ruedas no funciona, o está cerrada, o no está habilitada, o está con candado, o al chofer le da pereza, o a los pasajeros les da pereza que se active la plataforma, pues tampoco vas a poder llegar a tu trabajo, aunque tengas formación para el empleo. Entonces, son muchas las barreras. A mí me gustaría poner un símil, una comparación. Hablemos de una cadena. La cadena tiene eslabones, ¿verdad? Los ganchitos que se van enganchando unos a otros. Hemos ido avanzando en ganchitos como acceso a salud, acceso a educación, acceso a transporte público, acceso a capacitación para el empleo, pero nos falta todavía un ganchito, un eslabón más en esa cadena, que es el de acceso al empleo. Efectivamente, todavía no tenemos los resultados que queremos, por eso tenemos 60% de personas con discapacidad desempleadas. No todas las personas con discapacidad pueden insertarse en el mercado formal de trabajo, eso hay que tenerlo muy claro también. Pero, por ejemplo, hay brechas que son inaceptables, ¿verdad? Hay más personas, hay más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad, pero el desempleo de las mujeres con discapacidad, que son más, es mucho más amplio que el desempleo de los hombres con discapacidad. ¿Qué papel juegan los prejuicios de las personas contratantes en esta situación? Muy importante la pregunta, Luis. Hay que trabajar en dos vías, en al menos dos vías, ¿verdad? El acceso a los servicios de educación y formación para el empleo, como hemos hablado, el acceso al transporte público, que como su nombre lo dice, es público, es responsabilidad del Estado, el acceso a los espacios públicos, las aceras, los parques, etcétera, etcétera. Pero el otro componente es que hay que trabajar en la educación, en la información, en la sensibilización, en la concienciación de quienes contratan, o sea, de los empresarios y de las empresarias y todos sus equipos de trabajo, las jefaturas, los supervisores, los directores o las directoras de los departamentos de talento humano y también con las compañeras y los compañeros de trabajo que no tienen discapacidad. Hay que seguir avanzando en ese proceso. Eso es absolutamente necesario, es complementario. No vamos a avanzar más si no cubrimos terreno también en esa etapa de educación y de formación de las personas que contratan. ¿Qué pasa en los procesos de contratación que excluye a muchas personas?
pasa algo muy importante, Sofía, aparte de esa barrera actitudinal, ¿verdad? Del temor, de la resistencia, de la preocupación, si la contrato, si lo contrato, después hay un accidente, después me demandan, y eso es un problema para mí, para la empresa, etcétera, etcétera. Hay barreras que empiezan desde el propio proceso de reclutamiento y selección del personal. El proceso de reclutamiento y selección básicamente es ese que se hace antes de ingresar a un trabajo, que es, bueno, ver qué atestados tenés, qué certificados tenés, qué cartoncitos tenés, qué has estudiado, en qué te has preparado, determinar tus habilidades vocacionales, cuáles son tus inquietudes laborales, qué es lo que te gustaría hacer y para qué estás preparada para hacer en el mercado de trabajo. A la hora inclusive de hacer una entrevista, ahora hay procesos digitalizados y más sofisticados que son más complicados, por ejemplo, para personas ciegas a la hora de participar en los concursos, porque te ponen pruebas absurdísimas como hacer un rompecabezas en pruebas psicométricas. Te ponen a hacer un rompecabezas, pero en pantalla, con el mouse. ¿De cómo? Una persona ciega, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde el inicio de ese proceso tan básico, que es el primero de todos, el de reclutamiento y selección, hay muchas barreras. Y después, cuando te contratan, felizmente, bueno, hay que analizar el puesto de trabajo, las funciones que vas a hacer, para precisamente determinar en conjunto con la empresa cuáles son los ajustes, las modificaciones a las funciones que vas a desempeñar, los cambios, las modificaciones que hay que hacer en el puesto de trabajo, que a veces son cosas pues, como muy sencillas, ¿verdad? Cambiar el escritorio, una mesa para que se pueda acercar una persona en silla de ruedas, o a veces hay cosas un poco más complicadas que son estructurales, digamos de un trabajador o una trabajadora que usa silla de ruedas y resulta que la empresa no tiene un baño accesible, o que los pasillos para ir al comedor y al baño no son suficientemente accesibles. O sea, para eso se hace todo un diagnóstico. Y en todos esos procesos que te he dicho, reclutamiento y selección, diagnóstico y adaptación del puesto de trabajo, bueno, y el desempeño de las funciones del puesto de trabajo, en todos esos hay barreras, pero no quiere decir que no se puedan identificar y que no se puedan remover o reducir el impacto que las barreras producen en el empleo de las personas con discapacidad. Para eso hay técnicas, hay metodologías, hay estudios, hay asesorías, Sofi. Para eso ahora existen muchas cosas, seguramente adelante hablamos de eso. Existe una ley que habla un porcentaje de empleo en el sector público, la ley 8662. ¿Se está cumpliendo realmente? La respuesta es no. La respuesta es contundente, categórica y absolutamente no. No se está cumpliendo. Y voy a explicar por qué no se cumple. Y lo advertimos cuando se hizo esa ley, pero a veces los diputados a las diputadas no entienden estas cosas y es parte del grupo con el que hay que trabajar profundamente también. Y ahora hay una oportunidad, ¿verdad? Ustedes saben que ahora a partir del 1 de mayo entra una nueva Asamblea Legislativa, 57 nuevos diputados y diputadas, y a partir del 8 de mayo un nuevo gobierno, ¿verdad? Una nueva administración de gobierno. Entonces es el momento precisamente de trabajar en informar, en crear conciencia, en sensibilizar a las nuevas personas gobernantes. Esa ley no se cumple, para contestarte la pregunta, Luis, porque está muy mal planteada. Esa ley habla de el 5% de las plazas vacantes, no del total de las plazas del Estado, sino de las plazas vacantes. Las plazas vacantes son las que quedan disponibles, que es un número infinitamente menor, mucho más pequeño, mucho más reducido que el total de las plazas del Estado. El Estado costarricense, en números redondos, puede tener unos 300
20,000 funcionarios y funcionarias, más o menos, no tengo el dato más reciente, pero el total de plazas vacantes es un número infinitamente menor. Entonces, empecemos por ahí. No es del total de las plazas, sino solo de las plazas vacantes. Pero además, en los últimos años, y no solo durante esta administración de gobierno, en los últimos 12, 15 años, con las restricciones fiscales, ¿verdad? Las políticas fiscales que en términos muy básicos, muy elementales para lo que nos interesa explicar aquí, lo que hacen es reducir el gasto público. Entonces se han congelado, lo que técnicamente se llama congelar plazas, las plazas que quedan disponibles o las plazas vacantes. Entonces, por un lado, es el 5% de las plazas vacantes, no el total de la planilla del Estado. 1. 2. Las plazas, además, las que han ido quedando vacantes se congelan, no se llenan, no se contratan, ni a personas con discapacidad ni a personas sin discapacidad. Entonces, vean ustedes que el margen para contratar en el Estado es muy pequeño, pero además está congelado. En otros términos, es muy poco lo que se está contratando de personas con discapacidad con esa cuota de empleo. Pero aquí yo quiero decir algo muy importante y ojalá nos escuche algún futuro nuevo jerarca, algún nuevo ministro o ministra o presidente ejecutivo de institución autónoma. En materia de derechos humanos de personas con discapacidad, bueno, y también de género y otros grupos de población, hablamos de lo que en doctrina se llama acción afirmativa. No voy a extenderme en esta explicación, pero entonces una acción afirmativa puede ser aquí que el jerarca sí tiene la autoridad, o sea, el ministro o la ministra, sí tiene la autoridad de decir, bueno, ante este panorama de que no tengo suficientes plazas vacantes para contratar a una persona con discapacidad, yo sí voy a tomar esta plaza que sí está vacante o esta otra, digamos, de secretario, de oficinista, de abogado, de ingeniera, etcétera, etcétera, para contratar directamente a una persona con discapacidad. Eso sí lo puede hacer. El nuevo ministro, la nueva ministra sí tiene la autoridad para hacer eso, no necesita de tener de un 5% de plazas vacantes, que no es nada, el 5% de casi nada es nada, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay como acción afirmativa y eso no es discriminatorio en perjuicio de un trabajador o una trabajadora que no tiene discapacidad, que estaba aspirando a ese mismo puesto. Pero sí permite reducir la brecha, la estructural brecha histórica de desigualdad de acceso al empleo para las personas con discapacidad. Esa ley, así como está, no sirve para absolutamente nada, hay que cambiarla. ¿Qué pasa cuando una ley existe pero no se aplica correctamente? Sí, esa es una pregunta muy importante, Sofi, pero no solo con la ley 7600 o la 8662 que me preguntaba Luis Alfonso, o con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. No, pasa con todas las leyes, absolutamente todas las leyes. Referidas o no a discapacidad, pasa con todas las leyes. Cuando una ley no se cumple, para eso existen instancias para exigir, para reclamar el cumplimiento de lo que la ley dice. Para eso hay primero procesos administrativos, ¿verdad? Recurrir a la institución y decirle, mire, se me está violando este derecho y ustedes son los obligados a cumplirlo. Si eso no sirve, uno puede ir, en este caso, cuando se trata de instituciones públicas, a la Defensoría de los Habitantes y poner una denuncia. Miren, la institución tal me están violando tal derecho porque no me dan tal servicio o no me dan acceso a esta otra prestación que esa institución es la obligada, es la responsable de dar esa prestación o ese servicio. Y finalmente, si eso no sirve, pues vamos a los tribunales de justicia, ¿verdad? Podemos ir a la sala constitucional a alegar la violación de un derecho, si es que es de carácter constitucional, la violación de ese derecho, o una demanda en los tribunales de justicia, que eso, por supuesto, no es deseable porque dura mucho tiempo,
muchos ciudadanos y ciudadanas con o sin discapacidades en esos procesos tan engorrosos y tan largos terminan desistiendo, es decir, dejan de lado, abandonan la casa, voy a decir, bueno, ya, que se quede así, eso ya no va a pasar absolutamente nada. Y eso es muy común, es más común de lo que nosotros pensamos. Entonces, Sofi, Luis Alfonso y audiencia del programa Somos Parte de la U, como ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, tenemos que saber que tenemos toda una serie de procedimientos administrativos, la Contraloría de Servicios de la institución, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional, si se trata de un derecho constitucional que se está violando, o los tribunales comunes para demandar y exigir el cumplimiento de ese derecho. Muchas empresas dicen que no saben cómo contratar o adaptar espacios. ¿Qué opina de esto? Bueno, eso es cierto. O sea, nadie es sabido, nadie tiene por qué saber cómo se hace eso. Y estos son procesos, pues aunque ya tienen varias décadas, digamos que son procesos relativamente nuevos para la mayoría, para la inmensa mayoría de las empresas. Y no solo aquí en Costa Rica, esto aplica para todas partes del mundo. Efectivamente, Luis Alfonso, hay todo un proceso desde lo que hablábamos anteriormente, que preguntaste vos, Sofi, de reclutamiento y selección de personal, hasta el momento de hacer adaptaciones a las funciones o al puesto de trabajo para poder contratar un trabajador o una trabajadora con discapacidad. Eso tiene ciertos procesos, ciertas características. Hay que hacer un diagnóstico para identificar, digamos, la línea base, la situación de accesibilidad de la empresa, no solo al espacio físico, sino a los puestos de trabajo. A partir de ese diagnóstico, con esa línea base, hacemos un plan de inclusión, ¿verdad? Hay que decirle a la empresa, mire, de toda esta lista de mejoras, de oportunidades de mejora en temas de accesibilidad, empecemos por estas 3 prioridades y después hacemos estas otras 2. Entonces, con ese plan de trabajo se supone que vas a ir facilitando, Luis, la inclusión de personas con discapacidad con ese plan de trabajo. Y una vez que se ejecuta ese plan de trabajo, pues el resultado esperable es que más personas con discapacidad se incorporen a los puestos de trabajo que esa empresa está creando para trabajadores o trabajadoras con discapacidad. Y finalmente, muy importante, que no se hace normalmente por costos, es el seguimiento y la evaluación, ¿verdad? Tenemos que crear indicadores para poder medir objetivamente cuál es el proceso, cómo está funcionando, perdón, el proceso de inclusión de ese trabajador o esa trabajadora con discapacidad. ¿Le está resultando productivo o no a la empresa? ¿Le es rentable a la empresa? ¿Sí o no? Y si no, si las respuestas son negativas, bueno, tratar de determinar por qué y a ver qué cambiamos o qué mejoramos o qué nueva adaptación hacemos en el puesto de trabajo para que el trabajador o la trabajadora con discapacidad sea más eficiente y más productivo, para que conserve su trabajo, pero para que también la empresa obtenga beneficios de su contratación, ¿verdad? ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad en el empleo? ¿Enfrentan más dificultades? Ciertamente. La respuesta es definitivamente sí, Sofi. Como vimos al principio, la mayor parte de las personas con discapacidad en nuestro país son mujeres. Es una relación que cuesta a veces incluso entenderla, pero más o menos el 60% de la población con discapacidad son mujeres y el 40% son hombres. No me preguntéis las razones porque todavía no hemos logrado determinar eso. Pero bueno, entonces, en primer lugar, tenemos más mujeres que hombres con discapacidad. Pero como si fuera poco, hay más mujeres, en proporción, hay más mujeres con discapacidad desempleadas en relación con los hombres con discapacidad. Entonces, no solo son más cuantitativamente, sino que tienen menos oportunidades de acceso al empleo. Aquí podemos aplicar entonces, Sofi, Luis Alfonso y audiencia, lo que podemos denominar discriminación múltiple. Por ejemplo, una mujer que no tiene discapacidad enfrenta barreras
para acceder al empleo. ¿Por qué? Bueno, porque se embarazan y eso a muchos empresarios no les gusta, porque normalmente son jefas de hogar y se les recargan las responsabilidades con las hijas y los hijos porque probablemente el papá está ausente. En fin, hay muchas razones, independientemente de tener una discapacidad, que afectan las oportunidades de empleo para las mujeres. Ok, dicho eso, en el caso de las mujeres con discapacidad, aparte de que se embarazan, aparte de que pueden ser jefas de hogar y madres solas, etcétera, etcétera, existe el prejuicio de que probablemente se va a enfermar mucho, se va a enfermar más que las otras compañeras que no tienen discapacidad, que me van a pedir más permisos para ir a la EWAIS, que me van a pedir más permisos para ir al hospital, que me van a pedir más permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso suma a, bueno, a esa desventaja cultural que hemos creado históricamente acerca de los roles de las mujeres en la sociedad, que las mujeres con discapacidad también los tienen, también los comparten, pero se agrega la circunstancia de que por su discapacidad los empleadores tienen temores, tienen restricciones para contratarlas y eso definitivamente cierra las oportunidades de empleo para las mujeres. Esa es una explicación, Sofi. Probablemente hay otras, ¿verdad? ¿Existen suficientes programas de capacitación y empleo inclusivo en el país? Esa es una muy buena pregunta. Yo en realidad no tengo la respuesta definitiva sobre número de programas. Vamos a ver. No sé si la cantidad de programas es suficiente, no sé si de la cantidad de la cobertura es suficiente, no sé si la calidad de esos programas es suficiente, es adecuada. Probablemente en conjunto la respuesta sea no. Primero, sí existen. Aquí la U también tiene, ¿verdad? El programa del que ustedes son parte, PROIN, el PROLAVA que hablábamos temprano, los programas de formación para el empleo del Instituto Nacional de Aprendizaje, del INA, a través del Servicio de Coordinación en Discapacidad, el SECODI del INA. Hay programas de formación del Ministerio de Educación Pública, hay programas de formación en alianza público-privada entre el Ministerio de Educación Pública y organizaciones no gubernamentales como fundaciones y asociaciones. Probablemente no son suficientes, probablemente la cobertura no es suficiente y seguramente la calidad de los programas hay que estarla revisando permanentemente. ¿Hay que revisar esos programas? Sí. ¿Hay que modernizar esos programas? Sí. ¿Hay que ampliar la cobertura de esos programas? Sí. ¿Hay que mejorar la calidad de los servicios que ofrecen esos programas? Sí. Eso es en lo que hay que trabajar, efectivamente, mejorar la calidad de esos servicios de formación para el empleo. ¿Qué decisiones políticas hacen falta hoy para mejorar el acceso al empleo? Bueno, esa es una muy buena pregunta de cierre, Luis y Sofi. Como ya vimos, marco normativo existe suficiente, existen suficientes leyes, la ley 7600, la 8662, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley de autonomía personal y vida independiente. Marco legal tenemos, 1. 2, políticas públicas tenemos, ¿verdad? Hay responsabilidades claramente definidas en políticas públicas para el Ministerio de Educación Pública, para el Instituto Nacional de Aprendizaje, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A propósito del Ministerio de Trabajo, están trabajando en la nueva política nacional de inclusión laboral para personas con discapacidad. La estamos aguardando ansiosamente, con mucha expectativa, porque la política anterior ya había que modernizarla. Es decir, lo que queremos es ya no tanto más normas, ya no más políticas públicas, sino que efectivamente se cumplan. Y como me preguntaste vos, muy atinadamente, Sofi, antes, ya explicamos también cuáles son algunos mecanismos para exigir que se cumplan las leyes y que se cumplan lo que las políticas públicas de inclusión laboral de personas con discapacidad establecen. Hay una oportunidad importantísima ahora con el nuevo gobierno que asume en el mes de mayo y los nuevos diputados. Hay que trabajar con ellos
en informarlos, en educarlos, en sensibilizarlos, pero sobre todo los nuevos jerarcas, hay que trabajar con ellos para que cumplan efectivamente lo que las leyes y las políticas públicas de inclusión laboral de personas con discapacidad ya establecen. Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las personas con discapacidad que buscan una oportunidad laboral? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es bueno recordar que existen instancias, ya mencionamos algunas, ¿verdad? El SECODI, el Servicio de Coordinación de Discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje. Existen fundaciones que desarrollan programas de formación y capacitación para el empleo de personas con discapacidad, aparte del desarrollo de habilidades blandas y otras capacidades del capital humano. Yo creo que lo más importante es no perder la esperanza, ¿verdad? No hay que desistir, no abandonen la búsqueda de empleo. Yo sé que es muy difícil, a veces se pone muy cuesta arriba, pero no abandonen, por lo menos no desistan de buscar empleo. En algún momento aparecerá una oportunidad para las habilidades, para las capacidades, para la vocación que ustedes tienen, y aparecerán empresas que estarán en capacidad con mayor asesoramiento técnico, Sofi, efectivamente, y acompañamiento que creen esas oportunidades de empleo. Queremos agradecerle muchísimo a don Álvaro por acompañarnos hoy. Fue de gran valía su aporte en el programa. Gracias por ayudarnos a entender mejor este tema tan importante y por darnos un poco más de este contexto que quizás muchos oyentes desconocen. Muchas gracias a ustedes por la invitación y yo siempre con mucho gusto voy a venir al programa. Y gracias también a todas las personas que nos escucharon. Esto fue Somos Parte de la U. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta pronto. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos Parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos Parte de la U.